Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Primieres, para los que no me conocen, y para los que me conocen me estoy llamando igual. En este video quería hablar un poco sobre los niveles de conciencia. Estoy en el auto, estoy esperando porque tengo que hacer un par de cosas, así que mientras tanto se me cayó esta reflexión y las quería compartir con ustedes. Subo muchas reflexiones a mi Instagram, por si no me siguen, mi Instagram es Primieres, y ahí, bueno, comparto todas mis reflexiones, mi día a día y demás. Hablo mucho de amor propio, de hábitos y relaciones que ayuda a la gente a mejorar esas áreas de su vida. A lo que iba con el video. Estuve pensando mucho este tiempo sobre los niveles de conciencia, es algo que yo hablo un montón con mi entorno. Los niveles de conciencia y cómo se manejan en base a las cosas que queremos hacer. Justamente ayer estaba viendo un video y estaba hablando con personas que me preguntaban cómo hice yo para subir mi primer video. Y la realidad es que cuando yo subí mi primer video tuve mucho miedo, mucha vergüenza. Y en ese momento no lo sabía, pero estaba vibrando desde el nivel de conciencia más bajo. Stephen Hawking tiene una tabla de niveles de conciencia que si encuentro una foto la voy a dejar por algún lado. Pero para que se den una idea, la vergüenza está en la parte más baja de lo que serían los niveles de conciencia de las personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, bueno, está Joaco por ahí haciendo cosas en el auto, que les decía de la tabla de Stephen Hawking y que la vergüenza está en el nivel más bajo. Yo estaba vibrando desde ahí cuando subí mi primer video porque, claro, tenía mucho miedo del qué iban a decir, qué iban a pensar y demás. Hoy ya no pienso, pero claro, ¿por qué? Porque elevé mi nivel de conciencia y mi nivel de conciencia está en el amor, en la paz y en todas esas cosas, intentando llegar a la iluminación siempre, que es el nivel más alto de los niveles de conciencia. Entonces, creo que siempre hay que tener en cuenta esto, porque es súper importante para absolutamente todas las cosas que nosotros queremos hacer. Tenemos que saber desde dónde vibramos. Para saber desde dónde vibramos, justamente tenemos que empezar a entender lo de la tabla de los niveles de conciencia, porque me parece muy importante. Todos vibramos siempre desde algún tipo de frecuencia. Siempre puede ser frecuencia alta o frecuencia baja. Si vamos a la tabla de los niveles de conciencia, como bien les decía, el coraje está en la mitad de la tabla. Siempre tenemos que vibrar del coraje para arriba, porque son los niveles de conciencia más altos. Es ahí desde donde vibrás, desde el lado de Dios, digamos, de la iluminación, del amor. Y eso es muy importante, saber que siempre vibramos desde el amor y que nunca vibramos desde el miedo, que es del coraje para abajo, donde viene el miedo, la vergüenza, la envidia, todas esas cosas que claramente a nuestra vida le hacen completamente mal. Hay que tener eso muy en cuenta, y cuando vos estás por hacer algo, obvio vas a vibrar desde el miedo, porque imagínate hacer algo que no hiciste nunca en tu vida. Claramente te va a dar miedo, porque eso es algo que vos ya sabés, que vos ya hiciste o lo que sea. Te va a dar miedo. No te da miedo hacer cosas cotidianas porque ya lo superaste, porque ya pasaste esa etapa, pero sí, obviamente te va a dar miedo hacer cosas que nunca hiciste, y claramente es justamente por cómo estás tomándote las cosas y desde dónde estás vibrando. Si vos agarrás todo ese miedo, sos consciente de lo que está pasando y empezás a entender que ese miedo solamente viene desde tu nivel de conciencia y desde donde vos estás vibrando, y puedes cambiar eso, todo lo que vos quieras va a empezar a vibrar de otra manera. Parece súper fácil, pero la verdad es que entender la tabla de los niveles de conciencia y elevar tu nivel de conciencia lleva bastante tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es justamente identificar desde dónde estamos vibrando. Siempre tenemos que intentar vibrar desde el amor, desde la iluminación, desde la paz, desde todos esos niveles de conciencia que nos mantienen bien a cada uno de nosotros. Una vez que entendemos esto, entendemos que claramente cuando nosotros empezamos a vibrar desde ahí, ya no hay otra cosa que podamos hacer más que justamente dejar de vibrar desde el miedo y pasar a vibrar desde el amor. Y cuando vibramos del amor, toda nuestra vida cambia, todo lo que vemos cambia porque lo vemos desde otro lado. Algo súper importante, que cuando nosotros vibramos desde el miedo, vibramos desde la vergüenza, desde cosas negativas y demás, diría Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico, y también lo dice en Más Vivo que el Diablo, dejamos que nuestra mente esté a la deriva. Entonces, cuando una mente está a la deriva, es dominada por pensamientos negativos, es dominada por pensamientos y cosas externas que no puede justamente controlar. Esto hace que justamente nosotros empecemos a pensar desde el lado negativo, desde el lado del miedo, y una mente con miedo es dominada por el diablo, es dominada por los pensamientos negativos, es dominada por cosas externas que no puede controlar y se deja llevar 100% por eso. Esa mente está a la deriva, y una mente a la deriva, como les decía, es dominada por malos pensamientos, por pensamientos negativos, y es dominada por justamente lo que sería la parte como del diablo. Va justamente con los niveles de vibración de la vergüenza, del miedo, del todo lo que es del coraje para abajo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque tenemos que saber desde dónde vibrar. ¿Cómo nos damos cuenta que una mente no está a la deriva y que no vibra desde el miedo y desde la vergüenza y desde todos esos niveles de conciencia? Cuando ves a una persona justamente que domina sus pensamientos, cuando ves a una persona que es positiva, que va con una mente diferente, que solamente se enfoca en lo que puede controlar, y lo que no puede controlar no le da foco a eso. Esas son verdaderamente las mentes que son justamente dominadas por su propio yo, y no son mentes que están completamente a la deriva. Por lo tanto, una mente que no está a la deriva jamás podría ser controlada por el diablo, y sería siempre controlada por Dios y por todo lo que es de los niveles de conciencia, del coraje para arriba. Y es justamente la mente en la que nosotros tenemos que estar, y los niveles de conciencia en los que nosotros tenemos que estar. Una de las cosas más grandes que aprendí en estos últimos tiempos, como para dominar y saber en qué nivel de conciencia me encuentro y cómo hacer para cambiarlo y subir mi frecuencia y cambiar esos niveles de conciencia, es
justamente entender qué es lo que me está pasando, ponerme como prioridad y entender cuáles son los pensamientos que justamente estoy pensando y pensar todo el tiempo en lo que piensa mi mente. A veces no sabemos lo que pensamos cuando no estamos pensando y eso es súper importante. Tenés que intentar pensar todo el tiempo en lo que estás pensando, porque cuando no pensás en lo que estás pensando, pensás cualquier cosa. Parece un trabalenguas, pero míralo de nuevo si no lo entendiste, porque claramente es así. O sea, si vos no dominas tus pensamientos, no vas a poder dominar absolutamente más nada. Si te das cuenta, cuando pensás algo malo, probablemente se te vengan más pensamientos malos a la cabeza. Y es como inconsciente, no es que lo estás intentando hacer, sino que simplemente pasa y simplemente sale. El cambio de luz que estoy teniendo es increíble. Voy a subir esto así me veo mejor. Ahí va. Es eso, intentar dominar tus pensamientos. Cuando empezás a dominar tus pensamientos, empezás a darte cuenta que ahí pueden cambiar tus niveles de frecuencia. ¿Por qué? Porque dominás eso que te pasa, porque empezás a pensar lo que estás pensando y te das cuenta desde dónde viene. Puedes identificar un pensamiento negativo que claramente sabes que viene desde el lado del miedo, desde el lado de la vergüenza y todo lo que es del coraje para abajo. Esto es súper importante, del coraje para abajo o del coraje para arriba. No hay otra. Y más abajo que la vergüenza no hay. Y más arriba que la iluminación tampoco. Entonces creo que todo el tiempo tenemos que estar intentando llegar a lo que es la iluminación, todo el tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que pensamos, con absolutamente todo, y estar en conciencia con eso y estar en presencia también con eso, porque estar vibrando en un nivel de energía y de frecuencia del coraje para arriba te hace estar en un nivel de presencia increíble. Cuando vos vibrás desde el amor, entendés por qué haces lo que haces y desde dónde haces lo que haces, que eso también es súper importante. O sea, desde dónde hago lo que hago hoy, ¿lo hago desde el miedo o lo hago desde el amor? Lo que doy, ¿lo doy desde el miedo o lo doy desde el amor? La carencia, por ejemplo, o pensar que hay relaciones, entornos o proyectos que se van a terminar, viene todo desde la carencia y la carencia viene desde el miedo. Porque alguien que vibra en amor, vibra en abundancia. Y cuando vibramos en abundancia no tenemos miedo de que las cosas se terminen porque creemos que van a ser infinitas. Por lo tanto, lo que creemos lo creamos, entonces claramente sí va a ser infinito. Hay que tener esas cosas porque en realidad todo se conecta con todo. Y desde donde vos vibres y como vos vibres, va a ser justamente lo que vos vas a llevar a tu vida y lo que vos vas a ver. Entonces, entender desde dónde estás vibrando, entender si estás vibrando desde el miedo o desde el amor, es una de las cosas principales que tenés que hacer. Y como tarea podría ser, o cómo hacer para cambiar eso que estás pensando, justamente empezar a pensar lo que estás pensando, ver desde dónde viene. O sea, la tabla de David Hawkins es increíble porque es súper fácil de entender cuáles son los niveles de conciencia y puedes darte cuenta desde dónde estás vibrando con cada cosa que haces. Tenerla presente siempre en tu cabeza y todo lo que vos pienses y esas cosas que digas, no sé desde dónde vienen o no sé cómo llevarlas a cabo o lo que sea, ¿entendés? Desde dónde salen. Una vez que entiendas eso te vas a dar cuenta desde dónde estás vibrando y vas a aprender si estás vibrando desde el amor o desde el miedo, y esa va a ser la clave para que justamente puedas cambiar tu manera de ver las cosas, tu manera de vibrar, tu manera de entender tu nivel de conciencia. Y cuando entiendas de que tu nivel de conciencia siempre tiene que ser del amor, vas a empezar a dar muchísimo más. Lo que dejo hacer, porque ahí hubo turbulencias, esta parte la ponemos en blanco. Sí. Porque la calle está medio mala. Entonces, nada, creo que es clave entender esto, entender desde dónde estamos vibrando, cómo hacemos para vibrar mucho mejor, cómo hacemos para subir nuestro nivel de frecuencia y conectar con lo que pensamos. Nada más que eso, buscar en el pensamiento y entenderlo desde dónde vibro, desde el amor o del miedo. No hay otra, no se vibra de otra manera. De alguna de esas dos, de esos dos lugares estás vibrando y estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si estás vibrando desde el miedo, cambialo. Pensá de qué manera podés cambiarlo para poder pasar a vibrar desde el amor. Si hay algo que no te resuena bien, si hay algo que sentís que estás haciendo mal o estás dando mal, es porque justamente lo estás dando del miedo. Cuando lo empiezas a dar desde el amor, tu vida va a ser completamente diferente. Entonces, si das un mensaje que ayudas a personas, si querés cambiar tu vida, si querés cambiar la vida de los demás, siempre tiene que ser desde el amor. Porque si no, del miedo vas a dar un mal mensaje, vas a ayudar mal, vas a ayudar con carencia. Nada de eso le puede llegar a servir a otra persona. Una vez que entiendas eso y una vez que eleves tu nivel de conciencia, vas a empezar a darte cuenta que eso te va a llevar a una vida increíble y extraordinaria, porque las personas con las que conectes van a ser personas que vibran desde el amor. Tus relaciones van a empezar a vibrar desde el amor y van a dejar de vibrar desde el miedo, porque toda relación que vibra desde el miedo es una relación que tiene inseguridades, que tiene intranquilidad, que le genera desconfianza y todas esas cosas. Y una relación que vibra desde el amor es siempre una relación que tiene paz, tranquilidad, que no existe la inseguridad porque existe la confianza. Entonces, ¿desde dónde están vibrando tus cosas? ¿Desde dónde están vibrando tus relaciones? Cuando te des cuenta de esas cosas, te vas a dar cuenta que cuando vives desde el amor y vives desde un nivel alto de conciencia, tu vida va a ser completamente diferente.
aplicando esto lo vas a poder aplicar para absolutamente todas las cosas que te pasen en la vida y por lo tanto tu vida va a mejorar. Así que nada, si les gustó este video de la reflexión larguísima que tiré, pónganle me gusta y esas cosas. Síganme en Instagram si todavía no me siguen. Primieres, hablo mucho sobre estas cosas todo el tiempo, comparto toda mi vida. Así que nos vemos en el siguiente video.